Segundo tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Y lo llamamos nosotros valoración del potencial productivo del área de pecoreo. ¿Todos saben lo que es el pecoreo? Sí. Sí, profe. Pecoreo es la acción, digamos, que realizan las abejas de recolectar recursos en el ambiente, ¿sí? ¿Qué pecorean las abejas? Lo que ya vimos, pecorean néctar para producir miel, pecorean polen para producir el pan de abeja, que son sus alimentos, pecorean agua también para todas las funciones que vimos, y también pecorean resinas, ¿sí? De algunas plantas que las utilizan para la elaboración del propóleo, que bueno, tiene diversas funciones en la colmena, ¿sí? Entonces, ¿qué es el área de pecoreo? Acá lo que vemos, nosotros vamos a describir una metodología que utilizamos en nuestro curso, ¿no es cierto? Acá lo que vemos son dos imágenes bien contrastantes, ¿sí? Estos dos círculos tienen un radio de 1000 metros, lo que me determina una superficie adentro del círculo de 314 hectáreas. Si consideramos una superficie útil de vuelo de 1000 metros de la abeja, esa área de pecoreo va a tener una superficie de 314 hectáreas. Si consideramos que la abeja puede volar hasta 3000 metros, la superficie de pecoreo en ese caso sería de ya 2800 hectáreas, ¿no es cierto? Para toda esta metodología nosotros usamos o consideramos como una distancia útil de vuelo los 1000 metros. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que la abeja no vuele más de 1000 metros. Lo que queremos decir es que nosotros deberíamos resolverle o tener resuelto dentro de esas 314 hectáreas, que la abeja pueda encontrar todos los recursos que necesita, ¿sí? De las cosas que ella pecorea, que es lo que acabamos de mencionar. Y en estas dos imágenes tomamos la imagen de la izquierda, una imagen netamente agrícola, ¿sí? Y la imagen de la derecha, una imagen que corresponde a una zona donde pareciera que hay monte, ¿no es cierto? Estas imágenes están tomadas con el Google Earth, no están verificadas a campo, pero evidentemente este es un área de pie de sierra o por lo menos de monte, ¿sí? Evidentemente en esta imagen, en esta área que está a la derecha, la colmena va a conseguir mucho más recursos de lo que va a conseguir en esta zona que es netamente agrícola, en donde en algunas épocas del año no va a conseguir directamente nada las abejas, ¿no es cierto? ¿A qué vamos con esto? Consideramos fundamental conocer cuál es la oferta, la oferta de las flores en el área de pecoreo que tengamos alrededor del apiario, ¿sí? Cuáles son los aportes de néctar, cuáles son los aportes de polen, y en base a esos aportes poder estimar, ahí dice determinar, podremos decir estimar el potencial productivo o la cantidad de colmena que yo podría colocar en esa área, ¿no es cierto? Ya mencionamos los distintos factores internos y externos que influyen tanto en la colmena como en las plantas. En las plantas influyen en la producción de néctar y en las colmenas influyen en la producción de miel, ¿sí? Hay factores internos y externos. En las dos componentes de este sistema de plantas y colmenas que me determinan o que me inciden en la producción de miel y de néctar. Ya vamos a ver qué son, digamos, qué llamamos abundancias y deficiencias en la oferta ambiental, pero yo tengo que saber, tengo que conocer por lo menos a grandes rasgos cuáles son las épocas en donde voy a tener abundancia de recursos y cuáles son las épocas donde voy a tener, o la abeja va a tener, deficiencias de recursos para
para poder hacer una planificación, digamos, y poder llevar a cabo las tareas productivas que yo necesite. Y como objetivo sería tratar de hacer coincidir, ¿sí?, una curva o la curva poblacional. Ya en la semana pasada ustedes vieron una clase en donde veían cómo la población de las colmenas disminuía en invierno, empezaba a crecer en primavera, tenía su máximo en el verano y después decrecía de vuelta, ¿sí? Eso es lo que llamamos una curva poblacional. Lo que nosotros intentaríamos es hacer coincidir que esa curva poblacional me coincida con una curva de los aportes ambientales. Es decir, tener el máximo de población cuando tengo el máximo de aportes ambientales de la colmena. Ustedes también ya vieron que cuando una colmena tiene muchos individuos, aumenta mucho la proporción de abejas pecoreadoras, ¿sí? Una colmena chica en proporción no tiene mucha abeja pecoreadora. Una colmena grande sí tiene mucha abeja pecoreadora. Yo querría hacer coincidir la colmena que está con mucha abeja pecoreadora con una época o en el tiempo en que yo tenga mucho aporte ambiental. Si mi colmena pasó mal el invierno, ¿sí?, porque tuvo hambre, porque, no sé, porque se cayó el cajón en el invierno y no lo acomodé, porque tuvo frío, por lo que fuera, porque tuvo una enfermedad, y la población o la colmena sale, digamos, muy disminuida del invierno, va a demorar mucho tiempo en crecer y yo voy a alcanzar mi máximo de población posiblemente cuando ya pasó el máximo de aportes ambientales. Me voy a encontrar con una colmena muy grande o grande en una época en que el ambiente no me da recursos, ¿sí? Entonces no van a poder aprovechar. Una colmena chica no puede aprovechar cuando hay grandes aportes del ambiente. Vamos a ver esta metodología para calcular o para estimar el potencial productivo de un área. Bueno, lo vamos a ir numerando, ¿sí? Primero, algo que ya hicimos es a partir de la ubicación donde yo quiera poner mi apiario, marco un círculo de 1000 metros de radio, ¿sí? Esa área que queda determinada, que es de 314 hectáreas, lo llamamos área potencial de pecoreo, ¿sí? Y ahí deberíamos nosotros resolverle todos los recursos que necesita la colmena. Bueno, ahí tenemos una imagen, ¿sí? Digamos, esto es un ejemplo que damos, no es un caso, no es un relevamiento real que hayamos hecho, no es un caso real, ¿sí? Es un ejemplo que hemos hecho para nuestras clases. Esto que ven acá a la izquierda es parte de la laguna más chiquita, ¿sí? Y bueno, esto sería un apiario que está ubicado en un campo cercano al borde de la laguna. ¿Está? Ahí donde está el pin amarillo es donde estaría ubicado nuestro apiario. Ahí tenemos el círculo rojo. El radio de ese círculo es de 1000 metros. El área, 314 hectáreas. ¿Sí? De esa superficie total de 314 hectáreas, vamos a determinar qué nos sirve y qué no nos sirve, o qué aportaría recursos para la abeja y qué no. ¿Qué ven acá? Aunque sea una estimación. Muchos monocultivos. ¿Cómo? Perdón. Hay lotes agrícolas, ¿no es cierto? Estos cuadraditos así, estos rectángulos, obviamente son lotes de la agricultura, ¿sí? Seguí. Hola. Justo Sí, dice, hay una parte de monte. yo había dicho muchos monocultivos. Hay lotes agrícolas, digamos, que evidentemente en el momento que se tomó la imagen no tenían cobertura vegetal, ¿sí? Esto es prácticamente suelo desnudo o un rastrojo, no se alcanza a ver, pero es un rastrojo, ¿sí? Son lotes agrícolas. Y esta parte
¿sí? Que me queda a la izquierda donde voy pasando el cursor, es una parte que aparentemente es de monte, ¿no es cierto? Se ven algunas, parecen acá entre los bordes de los lotes, algunas plantas que hay acá. Este es un lote que ha tenido alguna cobertura vegetal en el momento de tomar la imagen y este cuadradito también, ¿sí? Ahí preguntan, Enrique, para volver un poquito el agua, que no se ve agua dulce, está la laguna, pero no se ve agua dulce. Y sí, puede ser. Pero Claro, puede y ser, puede que haya algún bebedero en los animales, también eso hay que testearlo a terreno. Eso habría que Claro. verificarlo en el terreno, ¿sí? Sí, sí. Puede que haya un surgente, por ejemplo, en esa zona es fácil que haya algún surgente. La verdad que le faltaría marcar acá un punto donde para el ejercicio, digamos, supongamos que hay agua, sí. Debería estar acá. Como dijimos recién, a 700 metros o menos del apiario, ¿sí? De todas maneras, la imagen es real, Willy. La imagen es real, Es pero... real y, digamos, ese es un lugar probable donde podría haber colmenas. Sí, 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 claro. Bueno, falta ubicar el agua. Acá está hecha la clasificación, digamos. Primero, lo que clasificamos esto en dos partes, ¿no es cierto? Una es la parte útil, ¿sí? Que es la que está coloreada acá, una parte en azul y otra en amarillo. Y la parte no útil, que es lo que está en la imagen con el suelo desnudo, ¿no es cierto? Y acá se ve un poquito más chico, pero se ve, a ver si lo ven ahí, ¿sí? La parte de lo que clasifiqué en azul lo llamamos como área de monte, ¿sí? Que son unas 96 hectáreas. Y después, a modo de ejemplo, también dijimos que este lote y este lote, que están pintados de amarillo, eran lotes con alfalfa, ¿sí? ¿Para qué hicimos esto? Para tener en nuestro ejemplo dos tipos de cobertura, un tipo de cobertura de monte y un tipo de cobertura con una estructura de pradera, ¿sí? Entonces tenemos 96 hectáreas y media de monte, 9 y media hectáreas de alfalfa, 314 hectáreas menos esto me da unas 208 hectáreas clasificadas como no útil en este ejercicio, ¿sí? El resto son útiles, ¿sí? Bueno, punto número 4 y empezamos a armar, punto número 4 todavía no, empezamos a armar esta tablita, ¿sí? En donde tengo el tipo de cobertura, tenemos como tipos de cobertura, vamos a considerar pradera y monte, y esta superficie. Y ahora vamos a ver cuántas colmenas podría yo poner, según la bibliografía, en cada uno de estos tipos de cobertura, ¿sí? Entonces, el cuarto punto de esta metodología es valorar, es poder evaluar esta área que yo clasifiqué como de pradera, ¿sí? Tomamos muestras, ¿sí? Tenemos acá en la imagen se ve un rectángulo, sería de 1/4 de metro cuadrado, también se puede utilizar un aro, ¿sí? Se toman distintas muestras al azar en los lotes y se cuenta la cantidad de plantas que hay y se lleva a cantidad de plantas por metro cuadrado, ¿sí? Entonces yo en mi estructura de pradera voy a contar, voy a sacar un promedio porque voy a tener varias muestras, cuántas plantas por metro cuadrado tengo en esa pradera. Y acá en estas imágenes vemos algunos ejemplos, digamos, dos ejemplos lo vamos a comparar con una pradera, digamos, compuesta por varias especies, no una pradera de una sola especie. A la parte correspondiente al monte, lo que hacemos para valorar esto es utilizar el método de la transecta, en donde en este caso es una cinta métrica, puede ser con una soga, digamos, de un largo conocido. En este caso tomamos una cuerda de 30 metros de largo y hago el relevamiento a 2 metros de cada lado de esta cuerda, ¿no es cierto? Si la cuerda tiene, o la cinta métrica, 30 metros de largo y yo cuento qué plantas hay, 2 metros a cada lado de la cuerda, voy a abarcar un área de 120 metros cuadrados, ¿sí? Llevamos una planilla y vamos llevando el registro de las especies que vamos encontrando y en qué cantidad
están en esos 120 metros cuadrados. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Bueno. Sí, sí, Tenemos se nuestros entiende. datos de campo, ¿sí? Y lo que hacemos ahora es comparar con lo que encontramos en la bibliografía. La estructura de pradera lo comparamos con una pradera polifítica, ¿sí? Que según la bibliografía, en una pradera polifítica que tenga 10 plantas por metro cuadrado, yo puedo colocar 2 a 3 colmenas por hectárea por año. Eso es lo que encontramos en la bibliografía, ¿no es cierto? En nuestro ejemplo, bueno, acá tomamos 10 muestras, ¿sí? Contamos, Willy, aclara algo, que esas 10 plantas sí, son 10 plantas de interés apícola y en sí. el caso de la pradera polifítica es una pradera ya implantada que tiene más de un año y que tiene ya la planta adulta implantada, es la que quedó. Capaz que se pusieron 40 plantas por metro cuadrado, pero normalmente superando las 10, las 12, inclusive puede haber 20 plantas, se considera que ya tienen potencial para no competirse. ¿Se entiende? Tomando como esa estructura una pradera polifítica de leguminosas. Esa fue la comparación con la que se lo hizo. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que quería aclarar para que se entienda qué llamamos lo polifítico y cuál es la referencia, que es una referencia exitosa para la abeja, pero que bueno, nosotros vamos a encontrar cosas que pueden ser parecidas, pero casi nunca van a ser iguales que eso, ¿eh? Nada más. Bueno, gracias, Quique. Bueno, entonces en nuestro ejemplo nosotros sacamos un promedio de la cantidad de plantas por metro cuadrado que obtuvimos y me da 9,1 plantas, como dice Quique, plantas que sean de interés apícola, ¿sí? Y en estado adulto, ¿no es cierto? 9,1 plantas por metro cuadrado. Que es más o menos, algo más o menos lo vamos a considerar similar a lo que me dice la bibliografía de 10 plantas por metro cuadrado. En cuanto a la estructura de monte, ¿sí? Lo que encontremos a campo lo vamos a comparar con un monte frutal, ¿sí? De frutales de carozo y pepita, como puede ser el duraznero o el almendro. Vamos a comparar nuestra estructura de monte con ese arreglo espacial ordenado. Y un monte frutal que puede tener entre 500 y 800 plantas por hectárea. Según la bibliografía, ahí podríamos colocar de 2 a 4 colmenas por hectárea por año. ¿Sí? Entonces, esta sería la planilla resultante de nuestro relevamiento. En el ejemplo tomamos como que hicimos 4 transectas, ¿sí? Cada una tiene 120 metros cuadrados de superficie y acá contamos. Por ejemplo, en la transecta 1, en esos 120 metros encontramos 6 algarrobos. ¿Dónde está el curso? 6 algarrobos, 4 espinillos, 6 chañares, ¿sí? Acá tenemos el total de plantas y acá en esta columna de acá, no sé si la ven, os muevo muy rápido, tenemos el total, digamos, para los 480 metros cuadrados. Acá lo que hacemos es pasarlo a plantas por hectárea. ¿Y qué hacemos con estos datos? Bueno, ahí están las imágenes de un monte frutal ahí y una imagen de lo que podría ser un monte. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que determinamos en estos puntos, en los puntos 4A y B, vamos a seguir llenando la tablita que habíamos empezado a llenar recién. La bibliografía me dice que en la pradera yo puedo colocar 2 a 3 colmenas por hectárea por año y en el monte 2 a 4 colmenas por hectárea por año. Multiplicado por la cantidad de hectáreas que teníamos, de hectáreas útiles que teníamos en nuestro círculo, me da estos valores. ¿Sí?
tomando o mirando estos números así rápidamente, parecería que los recursos ambientales no son una limitante. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer ahora es, digamos, tener una postura conservadora en cuanto a la metodología y vamos a bajar, digamos, como la carga sugerida, vamos a tomar de 1 colmena por hectárea para la pradera y 1,5 colmenas por hectárea para el monte, ¿sí? Y la carga de colmenas que podríamos tener resultante son estos valores de acá, ¿sí? 9 colmenas para las 9,5 hectáreas de pradera y 144 para el monte. Lo que me da